y eso nos hace triunfar sobre todo. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme estar. Y invítenme cuando quieran que vuelva. Muchas gracias. Seguimos en el programa. Bien, estoy con el Padre Alejandro Saba de la Iglesia Católica Ortodoxa. Padre, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por darme este lugar y esta posibilidad. Y gracias también, y perdón, porque gracias por el aguante que nos hizo. Porque tenemos tiempo, podemos disponerlo, eso está bueno. Padre, ¿qué es la Iglesia Católica Ortodoxa? ¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Romana? Bien. El origen del cristianismo tiene una base que está dada sobre lo que llamamos una iglesia de la pentarquía. Una vez subido Cristo al cielo, después de haber resucitado, la iglesia cristiana permanece unida, ¿no? Hasta el año 1054 que se da el cisma entre Oriente y Occidente. Estos primeros 10 siglos permanecen la iglesia una y dirigida por 5 obispados principales, de ahí el nombre de la pentarquía, ¿no? Una iglesia en Jerusalén, lugar donde Cristo resucita, una iglesia en Antioquía, actualmente ocupada por Turquía, pero pertenecía a Siria, bajo el Imperio Romano, pero era de dominio de Siria. Otra iglesia en Alejandría, donde está la famosa biblioteca de Alejandría, ¿no? El otro es Constantinopla, que fue llamada la Nueva Roma en su momento, y Roma propiamente dicho, donde llega Pedro, ¿no es cierto?, con su prédica, y después llega también el apóstol Pablo. Estos 5 obispados daban la jerarquía de papa o patriarca a cada uno de aquellos que ocupaban ese sitio. Por eso todas las autoridades de estas 5 iglesias actualmente firman como obispo de Roma, Antioquía, Jerusalén, ¿no es cierto? En el 1054, bueno, no por hechos sucedidos en ese momento, sino por siglos de desarrollo de lo que fue la prédica de la Iglesia, se produce el cisma, la separación entre Oriente y Occidente. En Oriente quedan estas 4 iglesias y en Roma queda la cabeza de la Iglesia de Occidente. Obviamente en un momento histórico donde surgen otras posturas, surgen otras situaciones de religiones, inclusive el surgimiento del islamismo, donde hace que el cristianismo en ese entonces se viera bastante agobiado, vamos a utilizar agobiado, el término, ¿no? sobre todo en aquella región del mundo. Exacto, y en Occidente descubriendo América. Y en Occidente descubriendo América, entonces, colonizando y evangelizando. Evangelizando, exacto. Entonces, justamente por eso, bueno, creo que lamentablemente las vueltas de la historia, este círculo que tiene la historia, nos muestra cómo funciona este Oriente, extremo o no extremo, o el Medio Oriente, ¿no es cierto? Porque hoy estamos viviendo nuevamente muy lamentable, doloroso, con esto que pasa en Medio Oriente, no solamente en Siria, un país tan cercano a nosotros, ya que hay una corriente inmigratoria muy fuerte acá en la ciudad de Rosario y en todo el país, ¿no? Y en América Latina. Pero bueno, esto que sucede hoy, lamentablemente, cíclicamente se va reiterando y va actuando en desmedro, e inclusive yo diría hoy, lamentablemente, con un gran riesgo ante el surgimiento de grupos como ISIS y todo esto que estamos viendo, de permanencia en lugares históricos cristianos, ¿no? Porque cuando hablamos de persecución y matanza de cristianos, que lamentablemente no, yo creo que no se difunde adecuadamente todo lo que está soportando el cristianismo de aquella región del mundo, estamos diciendo que los principales afectados son los católicos ortodoxos. Cristianos, están todas las denominaciones representadas en Medio Oriente, ¿no? Está lo que llamamos el catolicismo oriental, y está el catolicismo ortodoxo, las iglesias melquitas, maronitas, coptos, distintas iglesias, ¿no? Todas separaciones de lo mismo. Hoy estamos viviendo en un cristianismo que tiene más de 38.000 iglesias, todas cristianas. Hablamos del mismo Cristo,
pero lo interpretamos, ya no diría de acuerdo a lo que Cristo quiso, porque Cristo dijo que seamos todos uno, sino que priorizamos lo humano y la tendencia de querer imponer esa forma de interpretar algo, que en este caso el mensaje de Cristo, y por eso nos desunimos, nos dividimos, ¿no? Es un proceso doloroso, yo creo que en la historia de la Iglesia. Y hoy, gracias a Dios, hay muchas tendencias hacia el ecumenismo, hacia el término ecumenus, significa la casa en común, ¿no? Rosario es una ciudad modelo, la provincia de Santa Fe es una ciudad que trabaja, una provincia que trabaja mucho en el ecumenismo, hay ciudades como Esperanza nombrada como capital del ecumenismo provincial, Reconquista, donde se trabaja mucho con todas las iglesias, y Rosario, donde hay muchos movimientos que están trabajando atender en la unidad de la iglesia, sabiendo de que hay diferencias, porque es lógico, porque somos seres humanos y las tenemos, pero trabajando en ese objetivo, porque todos hemos hablado mucho y estamos hablando más de que nos interesa la unidad, pero sobre todo nos interesa el bien común, de nuestros fieles, del ciudadano y del hermano que está al lado nuestro, ¿no? Padre, ¿cuáles son las principales diferencias entre la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana? Sí. En cuanto al rito. Bueno, en cuanto al rito, en este proceso en común hay un rito bizantino, hay un rito gregoriano, hay un rito de San Juan Crisóstomo, ¿no es cierto? O sea, distintas liturgias y formas de celebrar. Cuando Constantinopla es la capital del imperio, no solamente lo hace desde la parte del poder imperial, sino también desde su cultura. Por eso el arte bizantino, la iconografía, mucho de lo que vemos hoy, que no se analiza desde la óptica religiosa, sino también desde el arte, ¿no es cierto? Así como hay un renacentismo en cada una de las etapas. Pero en sí, el rito bizantino es lo que nos destaca, el templo está dispuesto distinto, siempre orientado hacia el nacimiento de donde vino Cristo, y la última bendición el sacerdote la da mirando al occidente, como esperando a ese Cristo que vuelve por segunda vez. No tenemos estatuas dentro de nuestro templo, ¿no? Pero sí imágenes. Imágenes, la iconografía, la base nuestra, y los grandes padres y los santos padres del cristianismo en común hablan de que el ícono es el espejo del alma, ¿no? La contemplación, hay mucho que se habla. El ícono, muchos dicen, una pintura, pero un ícono lleva no menos de 3 o 4 meses hacerlo, porque aquel iconógrafo, desde la óptica religiosa siempre hablando, ¿no? Sí. Se somete a un ayuno, a estudiar la vida de aquel que va a pintar, sea la Virgen María, un santo, busca colores de esencia de la naturaleza, el tanino de los árboles, bueno, la yema de los huevos, todo. ¿Hay diferencia en la misa, hay diferencia en la parte de la comunión? Sí, nosotros damos la comunión con las dos especies, el pan y el vino, y es pan con levadura, ¿no? Y es pan con levadura. Exacto, sí. Y bueno, a ver, muchas veces hay una iglesia que establece determinados paradigmas. El mundo cristiano vivió un momento doloroso, como fue el 1054, cuando se da la separación, y en 1963, cuando el patriarca Atenágoras y el Papa Pablo VI, creo, se reúnen y levantan la excomunión. O sea, ya se hace un avance muy importante, que es justamente el de... Perdón, sí. Le quería hacer esta, porque usted nombra, se levanta la excomunión. Un católico que va todos los domingos, un católico romano, Sí. que va todos los domingos a misa, a la catedral, un buen día se le ocurre que tiene ganas de ir al templo de Calle Italia, la iglesia San Jorge. ¿Puede hacerlo? ¿Puede comulgar? ¿Hay una suerte de necesaria conversión que lleva un curso, un nuevo bautismo? ¿Cómo es eso?
El credo consagra un solo bautismo para la remisión de los pecados. Y, por ejemplo, esa excomunión, ese levantar la excomunión significa de que el bautizado en la Iglesia Católica Romana tiene los mismos derechos en la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿no? Eso incluye la Eucaristía. Lógicamente, no es una cuestión de decir, bueno, qué bautismo tengo y qué comunión puedo recibir, sino que más bien es cuál es el estado de gracia que cada uno tiene para poder verdaderamente recibir la comunión. Pero hoy nosotros, justamente este Cristo que se ofrece a todos, y bueno, está ofertado para todos. De manera tal que está en la liturgia y se siente movido a recibir a Cristo y se siente en estado de gracia, bienvenido. No hace falta ningún requisito previo para asistir a la misa. No, siempre, como en todo evento y en toda situación, uno pide que, bueno, o sea, tampoco caigamos en eso de venir y voy comulgo acá, mañana voy allá y esto y lo otro, porque también el sacramento, no solamente de los 7 sacramentos que buscan la Iglesia en este sentido, que haya una incorporación a una vida en la comunidad. Yo me bautizo y empiezo a pertenecer a la comunidad. La Eucaristía por primera vez y me fortalece dentro de esa comunidad. Y cada sacramento me va haciendo el mal llamado sacramento de la confesión, tan dejado a un lado hoy, más para nosotros como reconciliación, porque cuando alguien se enojó con ese amigo que es Cristo, hay alguien que lo puede reconciliar, ¿no? No necesariamente castigarlo o decirle te equivocaste. El sacerdote, cuando está en ese hermoso sacramento, es un amigo de aquel que viene a decir me siento mal por esto, ¿cómo puedo hacer? No es alguien que está juzgando y diciendo te equivocaste, no, todo lo contrario, Sí. O sea, como dos amigos, siempre hay un tercero que los vuelve a acercar. Así es el rol del sacerdote. Por eso yo digo siempre en la Eucaristía, la gente que no se me duerme durante la misa, que verdaderamente la fiesta, la Iglesia celebra esta fiesta que es la liturgia, la misa, como decía, ¿no? Y el plato principal es Cristo, que no se vayan sin llevárselo, ¿no? Padre, hay otra gran diferencia, que es que ustedes no tienen celibato obligatorio. Exacto. En nuestra Iglesia se mantiene justamente, valdría aclararlo, a lo mejor no, pero el término ortodoxo significa doctrina recta, no verdadera. Eso lo juzgará Dios el día de mañana, cómo nos condujimos cada uno de nosotros. Pero bueno, se habla de un político ortodoxo, de un economista ortodoxo, ¿qué? Aquel que sostiene todavía aquellas posturas de antaño. Bueno, a nosotros nos ponen el mote de ortodoxo por sostener a rajatabla esa costumbre. De hecho, el bautismo nuestro conserva la tradición de hacer bautismo, crismación y primera comunión, a pesar de que tenga meses de vida el bebé. Porque antiguamente, en los primeros siglos del cristianismo, cuando ser cristiano era dar la vida, se le daban los 3 sacramentos porque no sabía cuánto tiempo más, claro, para que su alma llegue en estado de gracia a Dios. Entonces, sostenemos todavía esa costumbre. Después hacen una catequesis para entender los mismos chicos cuando son más grandes qué es lo que hacen, ¿no? Pero ese es el término de ortodoxo, de tradicionalista. Y bueno, y justamente me salgo de los libros religiosos, voy a los libros de historia. Se habla del Papa de Roma y sus hijos, o sea, el mundo cristiano tenía la opción del celibato o no. Después un sector de la Iglesia, por determinadas causas, que como no es mi Iglesia, no es a mí quien me compete decirla, Sí. toman una resolución. Bueno, de hecho muchos apóstoles eran casados. Sí, el Evangelio nos habla de que Cristo va a la casa de la suegra y cura a la suegra de Pedro. De Pedro, claro. Una suegra presupone siempre un matrimonio. La Iglesia, y esto vale aclararlo en diferencia de otras iglesias hermanas, el casado puede ser sacerdote. El sacerdote no se puede casar. O sea, quien la ya es opción, sacerdote exacto, no puede casarse. nosotros hacemos nuestro seminario, a veces lo hacen casados ya, pero si no, antes de recibir la primera orden, que es el diaconado, tiene que utilizar, no está obligado, pero opta
por seguir célibe o por casarse, formar su hogar y también tener su parroquia, ¿no es cierto? O sea, Padre, ¿el hombre se ha alejado de Dios y del orden espiritual? sí. ¿Se advierte eso en la iglesia también ortodoxa? Sí. ¿Hay un vacío, hay una necesidad de la gente que no lo puede llenar con las cosas que ofrece el mundo? Hay una necesidad espiritual muy grande en la sociedad hoy, y lo vemos porque todo es consumo, todo es querer tener, querer llegar, todo rápido, todo pronto, y eso provoca un vacío. Y a la vez también yo creo que como iglesias, voy a hablar de la mía, Sí. no llegamos muchas veces a dar, y eso forma parte de ese alejamiento de lo espiritual y de Dios, no llegamos a dar la solución o la respuesta que la gente quiere. La iglesia pareciera como que tuvo que adaptarse o adecuarse a lo que cada uno quiere, y no a lo que quiere la iglesia, como un club. Si me dicen que no puedo entrar en malla al buffet, no puedo entrar. Entonces, si acá me dicen de que tengo que actuar de tal manera, no lo puedo hacer. Dios no puede, porque yo piense que Dios habla conmigo, pensar que Dios está de acuerdo conmigo. Entonces, hay yo creo que hay a lo mejor, un acto de soberbia del ser humano, ¿no? Donde todo lo puede, donde como no puede volar, inventó el avión y llega a donde quiere. Ya está trasplantando, está inclusive clonando. Sí, pero llega un momento en que se da cuenta que no puede todo. Exacto, pero la soberbia no le permite volver atrás. Y la historia de la humanidad tiene mucho que ver con la historia de la iglesia. A medida que el hombre marchó con la fe, fue creciendo y a pasos firmes y con un sentido humanístico importante. Cuando la ciencia se separó de la fe, por responsabilidad de uno y de otro, cada uno empezó a ser un poquito más independiente y empezó a ser hasta un poquito menos humana para pasar a ser una ciencia religiosa por un lado, por eso hizo falta tanta teología para explicar a Dios, y por otro lado una ciencia que fue creciendo pensando que crecía solamente por lo propio, por la actitud de cada uno, y no porque verdaderamente el proyecto de Dios, de ese Dios de la Biblia que fue el que determinó la creación de este mundo de acuerdo a nuestra fe cristiana, el que nos dejó libres para que crezcamos, pero para que sobre todo respetemos. Hoy lo escuchaba mientras ustedes estaban en los otros temas. Vemos corrupción, vemos falta de respeto entre aquellos que tienen que dirigir, y hoy la gente ya está cansada de la violencia de la calle, inseguridad, y de la violencia entre los que dirigen. Pero desde un dirigente de un club de fútbol hasta un dirigente de una nación. Está cansada, hasta de nosotros está cansada, porque hablamos de amar al prójimo y cuando me encuentro con un hermano de otra iglesia nos miramos de costado. Padre, lamentablemente se nos va el tiempo. Sería interesante proseguir en otro momento, pero le quiero hacer una última pregunta. En general, ¿las religiones están fracasando en el mensaje de llegar al corazón del hombre? En el caso del cristianismo, concretamente, Sí. ¿se está interpretando bien a Jesucristo y se está transmitiendo adecuadamente ese mensaje? Bueno, hay dos respuestas a esto. Voy a tratar de ser breve, cosa Sí. imposible para un cura. Pero el mensaje es uno y no es nuestro. Es el mensaje de Cristo. Cuando lo hacemos nuestro y lo queremos intentar llevar a una práctica totalmente distinta de lo que Cristo pide, ahí es cuando fracasa. No mantenemos la pureza del mensaje de Cristo. Creo que ese es un problema. A veces nos pensamos que la gente nos sigue a nosotros y la gente sigue a Cristo. Y yo tengo que trabajar para que lo siga a Cristo. Y la otra es que verdaderamente el mensaje puede ser muy bueno. La responsabilidad nuestra, ya hay un fracaso en cómo lo transmitimos. Ah, claro. Pero hay otro fracaso en cómo lo vivimos. No somos a veces testimonio de lo que predicamos. No somos testimonio, fallamos. Somos seres humanos.
El problema es, como hablaba antes de la ciencia, fallamos y no lo reconocemos. A veces nosotros fallamos y no pedimos perdón. Y nosotros, Cristo y los evangelios nos muestran a un Cristo, no que andaba flotando sobre la tierra y mirándolo a todo desde arriba. Era un Cristo que estaba con ellos, sentado, comiendo. Entre la gente. Entre la gente. Y a veces nosotros nos falta un poquito más estar entre la gente para ver cuáles son las necesidades. No pedirle tantos Padre Nuestro y ponernos más al lado de ellos, decirle solamente con mi gesto que Cristo te ama. Y eso nos hace triunfar sobre todo. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme estar. Y invítenme cuando quieran que vuelva. Muchas gracias. Seguimos en el programa.